Hola, ¿cómo va, Hola, Por? ¿Todo ¿cómo bien? va? Muy bien, ¿se escucha bien? ¿Se ve Se bien escucha ahí? A ver, para bárbaro, que lo bárbaro. acomodo. Ahora ahí se cortó, ahí está, perfecto. Y bueno, vos sabés que ahora vamos a hablar de un poco de todo, principalmente de criptomonedas, que la verdad que estuve viendo tus posts, la rompés, se nota que sabes una banda de eso. Y me gustaría también que, que hagamos como un paralelismo con la economía argentina, ¿no? Un paralelismo con Sí, ver, bueno, ¿por qué estamos constantemente buscando eh, explicaciones, constantemente buscando a ver qué es lo que está pasando con el dólar? Yo ayer, totalmente. Eso tiene que ver, yo creo, con algo que es, como decís, ¿no? La expectativa acerca de algo. Pero esa expectativa viene también de una historia en completamente, Argentina donde pasamos por un montón de signos monetarios con inflación galopante prácticamente todo el tiempo. Entonces eso queda en la memoria colectiva de las personas y a la hora de planificar, a la hora de tener expectativas acerca del futuro, incorporan eso como un dato. Por eso también es difícil de erradicar la inflación cuando tenés una moneda que está prácticamente destrozada. Por eso Argentina está siempre mirando al dólar, muy pendiente, porque no es confiable la moneda, el peso, lamentablemente. completamente. Y otra de las cosas es, no es confiable porque, como decías vos, estamos constantemente corriendo detrás de la inflación y desde, bueno, yo uso mucho los datos de Central y mucha base de datos y vemos que desde el año 1945 tenemos problemas de inflación. Sí, sí, Entonces, sí, cuando cuando uno los demás dice, países del mundo no, han tenido inflación, porque la inflación ha existido, pero han podido salir. Entonces nos quieren vender como esa idea de que la inflación es un proceso muy difícil y que es prácticamente, y que esta idea de que en Argentina la inflación es estructural y es un proceso muy difícil de erradicar, pero porque si en otros países sí pueden salir, en otros países sí, o sea, las herramientas económicas están y una de ellas es, bueno, que la inflación tiene que ver con la moneda principalmente. Ahí no se puede tapar el sol con la mano. Pero bueno, completamente. Y ahora vamos a hacer un paralelismo. Yo quiero hablar mucho de Bitcoin, quiero aprovechar todo lo que sabes. Eh, contame, ¿qué es primero la criptomoneda? ¿Qué es lo que nosotros la que llamamos criptomoneda? una criptomoneda es una moneda digital, ¿no? Que viene a cumplir la función igual que una moneda, facilitar el intercambio entre dos partes, que eso es la función del dinero, ¿no? Una de las funciones del dinero. Entonces, las criptomonedas nacen de una necesidad que hay, que tiene que ver con que en la década del 90 vos pensás, estaba la economía creciendo, la globalización, la interconexión, porque a través del Internet, ¿no? Entonces de Mm, repente se podía viajar a cualquier parte del mundo, comprar cosas de cualquier parte del mundo, o sea, movimiento de trabajo, movimiento de bienes sería, ¿no? Y las personas empezaban a preguntar, ¿por qué yo no puedo transferir dinero desde y hacia cualquier parte del mundo de forma libre, estoy hablando? Porque el dinero que tenemos en los bancos siempre requiere un tercero de confianza para realizar una transacción, requiere un intermediario. O sea, el banco valida la transacción, la autoriza o no la autoriza. Entonces, por eso acá en Argentina los impuestos, por ejemplo, a las transferencias, a los débitos y crédito bancarios, directamente los retiene el banco, porque la realidad es que el dinero que tenemos en el banco está controlado por la institución, no tenemos el control sobre el dinero, 100% del control en el sistema financiero tradicional. Entonces la propuesta de las criptomonedas venía un poco de la mano de estas personas que entusiastas de la tecnología. Vos pensás que en la década del 70 había avanzado muchísimo en la matemática, la criptografía, ya había herramientas matemáticas para generar una criptomoneda, pero ¿por qué no podía crearse una criptomoneda? Si ya había internet, si ya había un montón de avances. Porque lo que no se podía hacer era generar escasez digital. Vos pensás, por ejemplo, yo tengo un archivo, no sé, una foto, un programa, que compro un software, por ejemplo, el ejemplo más típico. Lo puedo copiar, lo puedo pegar infinitas veces. No, no hay escasez, porque es algo digital. Entonces, el problema de la moneda era cómo evitar el doble gasto, porque si una moneda la puedo gastar un montón de veces, pierde su función de ser escasa. Entonces, hubo intentos de generar una moneda digital, pero fracasaron porque en general era un software que también estaba controlado por una empresa, las cuales tuvieron después o problemas legales o bien la empresa terminaba en quiebra o problemas de distintos tipos derivados de esa centralización, de esa toma de decisiones basada en una sola empresa o persona o grupo de personas. Entonces, la propuesta de Satoshi Nakamoto, que es esta enigmática persona o grupo de personas, porque en realidad se desconoce
quién es, porque de hecho él desaparece eh, esta persona presenta un documento que es el white paper, esto es a fines del año 2008, y presenta el sistema de Bitcoin, ¿no? Y la propuesta que él hace es un sistema que en vez de estar basado en terceros de confianza, ¿no? Esto que te decía que valían las transacciones, las autorizan, está basado en criptografía. Y resuelve por primera vez ese problema de cómo evitar el doble gasto gracias al complejo, o no sé si tan complejo, pero la idea es que, bueno, que cada vez más personas comprendan cómo funciona la parte técnica, cómo se genera esa escasez. El protocolo establece el ritmo de creación de monedas y hay un proceso competitivo que se llama la minería, que es la prueba de trabajo, después si querés vamos a hablar de eso, Sí, me que encantaría. hace que no haya doble gasto en el sistema. Entonces ahí se soluciona el problema que había de la escasez digital, de cómo crear escasez. Por eso fue tan innovador. De hecho, en cuanto a, bueno, vos debes saber un montón de matemáticas. Siempre que veo tus vivos, me encanta lo que tenés escrito atrás. O sea, veo esa fórmula y flasheo. Me gusta mucho, la verdad. Eh, Satoshi Nakamoto, él mismo, a ver, ¿por qué él era una persona anónima, era una persona seudónima? Porque era lo normal en la época de estas personas que tenían que ver con la criptografía, que se manejaban a través de listas de emails, no daban su verdadero nombre, muchos de ellos. Entonces no es algo demasiado raro que el tipo aparezca como una persona seudónima. Y después la persona esta desaparece porque la idea era que Bitcoin sea descentralizado, que no tenga un dueño ni una empresa, sino que es un software en el que un montón de nodos se conectan y no tiene un líder. Te decía de que Satoshi mismo admite de que Bitcoin resuelve el problema de los generales bizantinos, este problema de comunicación entre redes distribuidas que no tenía solución desde prácticamente décadas. Y ahí lo resuelve con la prueba de trabajo. Después, nada, súper interesante también como... Sí, Y él lo que hace es, no es que él inventa tampoco grandes cosas, porque él toma ese estado de la matemática compleja, curva elíptica, en la criptografía simétrica, que ya se había desarrollado un montón en la década del 70, solo que se usaba para fines más bien militares, más bien científicos, y es como que toma todas esas cosas y es un rejunte y le da un sentido y una aplicación que es Bitcoin. Obviamente, Bitcoin fue el principio. Hoy día hay un montón de innovaciones encima de eso. O sea, hoy hay un mercado, las criptomonedas. Al principio era una cuestión media como de los frikis, de la gente que programaba, porque era muy complejo entenderlo y nadie lo conocía tampoco. sí, sí, sí. ¿Y cómo es esto de, vamos a hacer la comparativa del por qué el Bitcoin en Argentina? ¿Por qué eh, me inclinaría yo a invertir en Bitcoin y no dólares? Ya sabemos que el peso no es reserva de valor. Es decir, Claro. es claro, ¿no? Eh, Todos lo que hacemos es asegurarnos nuestro poder de paridad de compra. Es decir, yo en un futuro quiero consumir lo mismo que consumo hoy, como mínimo. Entonces, por eso sí. te pago una tasa de interés y demás, y por eso nos resguardamos en el dólar. Ahora, ¿por qué el Bitcoin y no el dólar? Bueno, ahí hay toda una cuestión también de que el Bitcoin se fue a ver, en un principio, ya te digo, nadie lo conocía, no tenía un precio y no tenía un mercado. ¿Qué empezó a pasar cuando se hizo más conocido, cuando empezó a adquirir un valor monetario? Eso empezó a crecer, al principio muchos decían que se trataba de una burbuja. Cuestión que se fue convirtiendo también un poco en la conciencia colectiva de que Bitcoin siempre sube, está un poco esa idea también como Sí, de estas frases típicas de las personas diciendo Bitcoin se va a la luna. Y eso se fue generando una cultura alrededor de eso, la cultura del hold, de no vender, de hecho es como también son como bandera media bitcoiner. Entonces está esa idea. Entonces cuando todos hacen lo mismo, de repente es una profecía autocumplida, ¿no? A ver, esto no significa, y no estoy diciendo que Bitcoin va a subir de precio, no significa que lo que pasó antes va a pasar en el futuro. Pero la realidad es que se generó un mercado y la realidad es que también se está incluyendo en, inclusive en algunas carteras de inversores institucionales ya no solamente los minoristas, las personas individuales, sino ya empresas. Entonces, es como que hasta a ver cuándo va a ser frenado su suba, qué va a pasar, ¿no? Yo también me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir o bajar? ¿Y por qué la gente lo elige? Mira, yo cuando iba a la facultad, esta es un poco mi experiencia de cómo yo empecé en sí, las cripto. Yo tenía una compañera que ella viajaba mucho y ella era muy partidaria de Bitcoin cuando nadie lo conocía, te hablo, no sé, 2013, 2014, que en Argentina ya empezaba la etapa muy fuerte del cepo cambiario, la primera etapa con Cristina. No me acuerdo las medidas, pero no era como ahora que había un cupo, era directamente no se podía comprar dólares, una cosa así. Y ella siempre, como viajaba, los utilizaba para ya sea llevar dinero al exterior
o comprar cosas afuera, o directamente acceder a divisas, porque es una forma también de dolarizarse. Sí, sí, Porque sí. después es convertible a dólar, o sea, en realidad te estás dolarizando. Y yo pensaba, yo vivía estudiando, los primeros años me dediqué full time en la carrera, y yo pensaba como que no tenía mucho que ver con mi realidad. Yo decía, si yo no viajo, ¿yo para qué quiero Bitcoin? No tengo peso, creo que tenga dólares. Era como, Claro, sí, sí, sí. para mí, no, para mi realidad no tenía sentido. Y cuando fue pasando el tiempo, esto fue mucho después, que yo me vuelvo a topar con la tecnología y me vuelvo a interesar, me di cuenta que el valor agregado no está en algo que sube de precio. Eso está buenísimo y ojalá siga subiendo. Pero para mí el valor agregado venía del tema de conocer una moneda descentralizada, de la gente, para internet y además todo, ya te digo, es hermoso cómo se está creando un sistema también de finanzas descentralizadas, más allá de Bitcoin y todo eso es fascinante, me parece un ecosistema fascinante y desde ahí como que no di vuelta atrás. Creo No, que clarísimo. Sí, sí. para mí el significado fue ese, una libertad, un dinero que es tuyo, que no te pueden confiscar, eh, porque no, es resistente a la censura, no se puede impedir a nadie su uso, porque ¿cómo haces para que alguien, desde que alguien tiene internet ya puede interactuar con el protocolo Bitcoin? Claro, es increíble. ¿Y cómo es el proceso de minería de datos? De datos, mirá, yo ya estoy quemado. De minería de Bitcoin. De minería, bueno, la minería, ¿Todos esta podemos palabra en acceder a realidad es la un poco minería? confusa. La palabra minería es confusa, porque uno dice minería y se imagina un minero obteniendo oro. La primera vez que aparece esta palabra es en el documento fundacional, en el white paper, y que Satoshi la usa como una analogía. En realidad, él estaba hablando de la política monetaria, de cómo se crean los bitcoins, que también es una pregunta que mucha gente tiene. Y él decía, es similar a los mineros que encuentran, que añaden oro a la circulación. ¿Pero por qué la analogía? Porque el oro es Por el escaso, patrón o oro. sea, naturalmente, claro, o sea, naturalmente en la Tierra hay una cantidad limitada de oro. Entonces él estaba hablando de cómo se añaden los nuevos bitcoins, cómo son creados, y ese es un poco el proceso. O sea, en realidad la minería es el proceso de validar las transacciones y añadirlas al libro, al registro público de todas las transacciones, que esa es la cadena de bloques, ¿no? Todas las transacciones son públicas, si bien no son el nombre de la persona, sino las direcciones. Sí. Entonces, los nodos mineros, que son los nodos especiales que cumplen esta función, para esto hay que tener hardware especializado porque requiere poder de cómputo, compiten entre sí por añadir un bloque a la cadena. Esto tiene que ver con el consenso de cómo toda la red se pone de acuerdo para validar las transacciones porque no hay autoridad central. Entonces, cada nodo minero arma su bloque candidato y empiezan a competir por resolver este algoritmo matemático, que es la prueba de trabajo, que es un cálculo matemático muy complejo. Entonces, en millones de cálculos por segundo, cálculos de hash por segundo, millones, y el que lo resuelve gana. Entonces, ¿por qué lo harían? ¿Por qué estarían invirtiendo esfuerzo computacional en hacerlo? Porque hay una recompensa, por eso esa es la recompensa por minería, y ahí está la política monetaria de cómo se crean. El protocolo establece ese ritmo de creación que es decreciente. En un principio eran 50 por bloque, después 25, después 12.5 y actualmente, a partir de mayo de este año, la recompensa es de 6.25 bitcoins por cada bloque creado, que es en promedio cada 10 minutos. Perdón si es un trabalengua, vamos otra vez. Cada 10 minutos se añade un bloque a la cadena con las transacciones de los últimos 10 minutos. O Y el sea, yo lo minero que que añade interpreto, ese bloque, sí. No, sí, termina, termina. eso, el que lo añade gana la recompensa más las comisiones mismas de las transacciones porque no son gratis, digamos. Hay una pequeña comisión que cobra la red que también se suma a estos incentivos. Claro, muy, muy interesante. Y lo que vos me decís de un ritmo decreciente. Ese ritmo Sí, decreciente lo que fomenta es, digamos, un principio de escasez. Digo, si la la escasez, demanda se va manteniendo a un ritmo tal creciente cual. pero estable y No cada es, vez vos podés agrandar menos, eso va a tender a sí, que suba el valor. porque vos pensás, el límite es 21 millones, pero como el ritmo de crecimiento de emisión es decreciente, los primeros se minan al principio, entonces ahora se minaron ya Claro. 18.5 millones. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Además te da la certeza y la previsibilidad de conocer la oferta monetaria, que eso en ningún sistema monetario tradicional se da porque el límite que tienen los países para emitir es político. Entonces, Bueno, acá acá hay en un Argentina lo límite, podemos ver claramente, ¿no? claro, acá no hay límite directamente, Acá, como que no hay. Entonces, de repente una moneda que tiene una emisión conocida, que puede darle certeza a aquellas personas que la están demandando,
y que te permite confiar en cierta manera en un código que no puede ser cambiado porque se requeriría el consenso de toda la red. O sea, no, las reglas de fondo de Bitcoin no se cambian. Sí se hacen mejoras al código, mejoras al software, perdón, pero lo que es las bases del protocolo no se cambian. Entonces, y eso nos abre la mente de pensar de repente en por qué no un dinero que sea emitido de forma privada, de forma descentralizada. ¿Por qué el dinero tiene que ser emitido por un gobierno? Es como que nunca nos hacemos esa pregunta porque a nadie se le ocurre pensar eso. Estamos acostumbrados a usar el dinero de una determinada manera. Y si miramos atrás de la historia, el dinero no siempre fue emitido por los gobiernos. ¿Cómo se creaba el dinero? De repente las personas, por ejemplo el caso del oro, de repente las personas encuentran un metal que al principio ni siquiera era valioso, al principio era raro, algo distinto, che, esto no se deprecia, esto tiene características peculiares, ahí empiezan a almacenarlo porque era algo distinto, raro, y de repente todos hacen lo mismo y lo empiezan ahí sería la función como de reserva de valor, como que lo reservan porque consideran que es valioso. Como todos hacen lo mismo, de repente pueden intercambiar entre sí, y ahí ya es un medio de cambio. Todos intercambian porque todos tienen oro. Y ya cuando todos conocen el oro, cuando todos intercambian en oro, ya los precios se pueden establecer en oro y ya se convierte en una unidad de cuentas. Hay un proceso. Y ahí en ningún momento interviene el gobierno. El gobierno interviene después, tomando, bueno, el señoriaje, el derecho a esta acuñación de monedas y todo lo que el oro permite, ¿no? Pero los procesos, muchas veces de creación de dinero, se dieron de forma espontánea. Hay un montón de ejemplos a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué no preguntarnos si en la era digital, en la era de Internet, podemos tener un dinero que fuera para la Internet? Eh, Sí, qué increíble, ¿no? Pensarlo así, qué interesante esto de un dinero independiente y que tenga definido eh, las proyecciones de emisión. Ahí Oscar Alfredo Benítez pregunta, ¿el Bitcoin es mejor que el oro? y no sé, porque lo que pasa es que la gente que demanda oro hoy día lo hace por otros motivos. A ver, el oro ya no es solamente una reserva de valor, sino que se demanda también es un valor refugio, es un valor que también se usa en la industria. Entonces, decir que algo es mejor porque también muchas veces se habla de que Bitcoin es el oro 2.0, estos nombres mediáticos que les dan que muchas Claro, veces más para... creo que hay mucho potencial en la tecnología y cuando algo está creciendo, cuando algo añade valor agregado al individuo, hay un valor agregado y creo que eso debe merecer el tiempo de ser investigado y ser aprovechado. clarísimo. Y tengo una pregunta. ¿Dónde podemos acceder o qué plataforma es la que vos considerás que es mejor para el intercambio de Bitcoin o para operar con Bitcoin? Bueno, para interactuar con la red Bitcoin no necesitamos un intermediario, o sea, solamente con una billetera, con un software que lo que nos permite es realizar transacciones, porque Bitcoin es efectivo digital sin intermediarios. Cualquier criptomoneda, o sea, no requiere un intermediario porque las transacciones son entre pares, es peer-to-peer, de igual a igual. Entonces, a través de las billeteras se hace. El tema es cómo uno compra por primera vez las criptomonedas cuando no las tiene. Ahí está. Ahí hay que requerir a una casa de cambio, un exchange. O también se puede dar una compra peer-to-peer, pero es más riesgoso sobre todo para alguien que recién comienza. Es como cuando uno se compra algo, tiene que fijarse bien quién se lo está vendiendo. Lo mejor es que si recién empiezan, prueben con una casa de cambio. Acá hay dos grupos, están las que son internacionales, las que operan a nivel internacional, como Binance, por ejemplo, que es una de las más grandes en cuanto a volumen de operación y a servicios que presta, ¿no? Porque tiene mucha más liquidez. Y después están las exchange, que son empresas argentinas que operan en el mercado local bajo regulación local. En cualquiera de ellas se puede acceder, o sea, uno se registra en la plataforma. Yo de hecho tengo algunos videos de eso, tutoriales así simples de cómo se registra en la plataforma y empieza a comprar. Tiene que linkear una cuenta bancaria, obviamente, con sus datos personales, o sea, les van a pedir este tipo de datos porque es lo que se hace. Y ahí ya puede empezar a comerciar con criptomonedas. Perfecto, Pero clarísimo. lo ideal es que la persona después no deje las criptomonedas en la plataforma, porque si estamos hablando de que es un dinero que yo lo puedo tener en mi billetera, que no necesito un tercero de confianza, y como que de repente si lo dejan en el exchange, no estaría, no sé, o sea, Optimizando está su bien uso, usar las no casas de estarían cambio, pero si optimizándolo. va a usar los servicios, o sea, si va a usar los servicios de la casa de cambio, sí, pero no es que los va a dejar ahí toda la vida porque no es una caja de ahorro Claro. ni una caja de seguridad, mucho menos. Y ahí Steph pregunta, ¿en qué respalda los pesos en Argentina? ¿Usan patrón oro? Bueno, esa es una pregunta que, No, a no ver, tienen respaldo. A ver, claro, contestala vos, porque...
Ay, se Sí, cortó sí, un poquito. responde. Ah, ahí está. Sí. No, que digo, el patrón oro ya hace, creo que desde el 76 que no se usa más como respaldo de moneda, creo que fue Nixon el que dijo que no se usaba más Sí. el patrón oro. Bueno, Estados Unidos estaba cubriendo en su momento mucho déficit que estaban teniendo, pensar que era época de plena Guerra Fría, y bueno, a partir de ahí ya se abandonó el patrón oro como respaldo del dólar, que era la moneda, una de las más fuertes del mundo, era la más fuerte del mundo y la economía más pujante. El oro, vos pensás, el oro permitía a todos los países del mundo entenderse entre sí porque se entendía en una misma moneda. Más allá de que estaba el patrón bimetálico en algunas partes de la historia, pero lo que predominaba era el oro, ¿no? Era el oro. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a crecer un montón, empieza a quererse, porque ya o sea, el papel moneda ya existía, ¿no? El papel moneda tenía que ver con que era difícil cargar con toda la cantidad de oro, entonces lo dejaban en el banco y el banco emitía ese papel que tenía un respaldo en oro. Entonces todos los países empiezan a hacer lo mismo y de repente había papel moneda, pero detrás había el oro, ¿no? Entonces cuando Estados Unidos empieza o sea, se crea esta vinculación entre las monedas, esto se da en Bretton Woods en 1944, esta vinculación entre las monedas de Europa y el dólar atado al oro a una relación fija, $35 la onza. Pero ¿qué pasa? Detrás, el problema era de la confianza, porque en un principio los países sí habían depositado oro en Estados Unidos, pero después querían repatriarlo porque estaba la guerra de Vietnam, había un montón de conflictos y se dan cuenta que Estados Unidos estaba mintiendo, estaba emitiendo más dólares que el oro realmente tenía. Ahí es cuando la moneda puede ser devaluada, ya la confianza se pierde. Entonces, ahí es donde empieza el sistema financiero a ser totalmente fiat, basado en confianza, porque no hay nada detrás. Fiat viene del latín, que significa hágase, ¿no? Derecho es dinero de curso legal, de curso forzoso. Estás obligado a utilizar un determinado papel moneda dentro de cada país. Entonces ahí donde te decía en la parte de que el sistema financiero es totalmente controlado por las instituciones. Y nunca más Clarísimo. los países se entendieron en una misma moneda. ¿Cuántos billones de dólares mueve actualmente el mercado de divisas por el hecho de que no hay una moneda única? Pero solo pensando en eso, vemos El es lo arbitraje que se cobra, increíble, ¿no? En el cada arbitraje operación. totalmente. Es un mercado ya el mercado de divisas, de esas Sí, sí, sí. diferencias entre las paridades y porque no hay una moneda única. Pero pensar que antes, durante el patrón oro, durante efímeros momentos de la historia, sí los países podían entenderse y fue un periodo de crecimiento, de acumulación de capital. De hecho, se llama la Bella Época, ¿no? Es de 1880 y pico hasta 1914, como la época de auge y sobre todo en Occidente. Sí, clarísimo. Es que, O qué sea, la moneda importante es importante. La moneda es importante y cuando una moneda empieza a fallar en una economía, de repente todo empieza a fallar. Pensémoslo, por Sí, ejemplo, la crisis del año 2008. Un quilombo monetario y desencadenó en un quilombo social, político, todo. Porque la moneda es importante. Tener una moneda sana, tener una moneda en la que se pueda confiar. Uy, sí. sí, y además, qué importante que es la confianza en la economía. Vos sabés que a mí, la otra vez me tocó participar en un programa de radio, me llamaron para hacer una entrevista, y yo le digo, la crisis económica no me preocupa tanto. Claro, pensaban que yo estaba demente. Digo, que un poco estoy, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Yo lo que decía es, tenemos una crisis mucho más grave en Argentina que la crisis económica. Tenemos una crisis de confianza que es estructural. Tenemos personas que no quieren invertir, en argentinos propios que dicen, yo no quiero invertir acá porque no tengo la seguridad de que mi inversión valga la pena. No sé qué va a pasar con, bueno, ahora está un poquito el fantasma del miedo a la propiedad privada, que te la expropien y demás. Yo no creo que haya grandes problemas porque además la sociedad se paró de manos muy fuerte con eso. Pero sí lo que digo es, bueno, venimos desde hace 80 años continuamente con problemas de inflación. Venimos con, creo que fueron Tremendo, sí. 10 cambios de moneda, o sea, 10 veces cambiamos la moneda. Después, Tengo ganas de hacer un video de eso, porque sí, creo que sí, creo que fueron más en toda la historia. No se puede creer. ¿Cuántos países hay que tengan tantos cambios de moneda en un siglo? O sea, no tiene pies ni cabeza. Y como decís, ¿no? Esa raíz que está en la confianza, porque entonces creo que esto también puede favorecer esto de decir, bueno, yo invierto en una moneda independiente, invierto en algo que no dependa de un Estado y quiero ser libre de mi dinero. Nosotros vivimos el corralito. sí,
Sí, tal cual. Por eso te digo, las reglas del juego son muy importantes. Entonces, si en Argentina, si en un país no hay reglas claras, ahí la confianza se pierde y la persona tiene expectativas de que no va a poder recuperar esa inversión. Por eso las criptomonedas, al tener cierta previsibilidad en el código que no puede ser cambiado, en las reglas de juego, que pretenden, entonces ahí es donde se da la confianza que, bueno, en el código hay una frase, dice, viste que el dólar tiene in God we trust. Bueno, en las Sí, cripto decimos in code we trust, como en código confiamos, porque el código no puede ser cambiado, son como las leyes, como que se escribe un código y es como que se graba en piedra en cierta forma. Entonces eso añade mucha confianza y previsibilidad a los mecanismos monetarios. o sea que el Bitcoin es completamente seguro y nadie te lo puede confiscar. No, no te lo pueden confiscar porque desde el momento en que no pueden, está protegido criptográficamente, ¿no? Las transacciones son entre partes, no puede intervenir alguien que diga, bueno, por esta transacción yo te cobro el 0,05%, ¿cómo te lo van a cobrar? Es imposible, ¿no? Claro, Tener ese poder de retención en las transacciones. y se regula el precio. ¿Cómo se regula el precio de Bitcoin? ¿Es por Que no este se principio regula, de claro, es escasez y la oferta y la demanda? demanda, es la oferta y la demanda todo el tiempo. Y El ahí el principio juego de los económico distintos básico, ¿no? el juego de los distintos actores económicos, ¿no? Obviamente que hay, al ser un mercado pequeño hay actores que tienen mucho más peso y que sí tienen el poder de los market makers, que tienen el poder de mover el precio, pero en definitiva es la oferta y la demanda. Eh, Más allá de los movimientos a corto plazo que sí tienen que ver con estos actores institucionales o que tienen mayor peso en un determinado mercado, ¿no? Sí, sí. Ahí Steph dice, ¿por qué es un problema contratar personas en Argentina? Y saludos de Costa Rica. Viva la amistad Uf, entre Argentina y Costa Rica. Un beso grande, Steph. Gracias saluda por participar internacional. en los vivos. Casi siempre se suma Steph y tenemos lindas charlas y muy buenas preguntas. Ahí Claudio. Ah, pará que te responda la pregunta. ¿Querés arrancar vos a responder o querés que le No, responda yo? decila, contales vos un poco por qué es tan Bueno, difícil esto. lo que vos tenés es inseguridad de todo punto de vista, desde institucional, desde jurídica. Y yo el otro día ponía un ejemplo. ¿Qué pasa si vos tenés que tenés una pyme con 15 personas y tenés que despedir a dos para que siga funcionando bien? El problema es que la regulación argentina no te permite despedir ni pasar seguro de desempleo, salvo que tengas que pagar una indemnización enorme y que además es una industria con la parte del juicio laboral. Entonces, eso lo que te hace es generar una fricción muy grande y pensar dos o tres veces mínimo de contratar o no una persona. Y también las cargas laborales, que son altísimas. Entonces decís, bueno, un empleado que yo le voy a pagar, por poner un valor, 60.000 pesos, voy a terminar invirtiendo 180.000 pesos por mes, por todas las cargas laborales y por todos los costos que tiene. Entonces decís, bueno, la famosa frase que escuchamos, desgraciadamente y desafortunadamente, me compro un quilombo si contrato a alguien. No sé Tal si cual. querés agregar algo más, Jorge. No, se me ocurren mil cosas, como que uno está Sí, obligado a estas cargas que te retienen, que uno está obligado y no te preguntan, che, ¿vos querés tener jubilación? ¿Cuánta gente hay hoy en día que no cree o que considera fraudulento el sistema de jubilaciones y no quiere tener el sistema de jubilación estatal? No lo quiere. ¿Por qué le tienen que obligar? Prefiere quizás algo privado, prefiere otro sistema o ninguno. Pero que la decisión, ¿por qué no la puede tomar el individuo? O también de estar o no sindicalizado, ¿por qué tienen que obligarte también a esas decisiones? Entonces, todo eso incrementa el costo de contratar a la fuerza laboral y la claramente. desincentiva totalmente. Entonces, el mercado laboral, en vez de fluir naturalmente, se convierte en una cosa toda desfigurada por estas trabas y por estos impuestos por parte del gobierno. Clarísimo. Ahí Ani pregunta, ¿cómo hago para comprar criptos? Y Claudio pregunta, ¿dónde se compra? Ya medianamente lo tocamos, pero si querés, como para responderles más específicamente. Bueno, para lo que es las casas de cambio en Argentina, pueden chequear coinmonitor.info, que es una página donde te permite comparar comisiones. Hay más o menos 10 casas de cambio en Argentina. Todas más o menos ofrecen el mismo precio, la verdad que no hay muchas diferencias. Y después, para operar con un exchange internacional, ahí pueden utilizar Binance, que es uno de los más conocidos, como el primer paso, como la primera compra, digamos. Que si bien no te permite comprar con tarjeta de crédito, porque obviamente acá está el cepo cambiario, pero sí se puede, sí la plataforma permite intercambios entre particulares, entre personas, en la sección peer-to-peer, que vendría a ser como de par a par,
Entonces vos le compras a otra persona con el aval de la plataforma. Y creo Y que es para una seguro primera eso, ¿no? compra, sí, claro, porque la plataforma garantiza el intercambio. Entonces, creo que para una primera compra está más que aceptable. Más que aceptable, clarísimo, clarísimo. Bueno, la verdad que es como para hablar horas, ¿no? Es como para hablar horas. Y digo, porque hay mucho mito también con esto que hablábamos en un principio, que con el Bitcoin en el largo plazo siempre gana, porque va a tender a subir el valor. ¿Es Sí, también como cierto? ¿Es mito? eh, a ver, ya todos los bitcoiners quisiéramos que esto sea cierto, porque, pero bueno, la realidad es que yo pienso que no significa que porque algo sucedió en el tiempo va a repetirse la historia en el futuro. Inclusive muchas veces en los mercados, como vos sabrás, muchas veces pasa lo contrario a lo que todo el mundo cree. Además de que Bitcoin es muy riesgoso por la volatilidad que tiene. Sí. No es un mercado donde uno tenga, yo no recomiendo que inviertan ni que pongan demasiado capital, simplemente lo que estén dispuestos a perder, porque es un mercado nuevo, es un mercado basado en tecnología. No sé si me invitaste para que diga esto, pero, pero No, como no, que, no, pero está por bueno, eso te está digo, bueno. como, o pensaste que yo iba a hablar quizás maravillas, o sea, yo sí te puedo hablar de un montón de las bondades de la tecnología, pero después lo que cada uno va a hacer con el dinero, creo que primero tiene que tener una planificación financiera, analizar su perfil de riesgo también, ¿no? Esto se hace con especialistas, se hace con gente que conoce de finanzas, porque tiene que ver con la planificación del futuro, del consumo, del ahorro. Entonces, si va a destinar un dinero a esto, que tenga también destinado tiempo a educarse, a ver cómo funciona. Y creo que eso es también algo re lindo porque es muy enriquecedor conocer un medio de cambio Obvio. distinto. Y Y si ahí, no, si quieren Oscar, algo, sí. si quieren algo más estable, pueden probar con las stablecoins, con estas criptomonedas que mantienen su valor anclado al del dólar, como DAI, por ejemplo, que te permite que es una criptomoneda que la puedes transferir desde ahí hacia cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana, y que encima mantiene su valor anclado al del dólar. Clarísimo. Y ahí Oscar dice, comprando Bitcoin y DAI en Buenbit, ¿lo puedo pasar a dólares Ah, para retirar en mi excelente. Bueno, banco? Buenbit es una de las casas de cambio de Argentina que te permite comprar Bitcoin y DAI. Tiene esas dos criptomonedas. Si lo puedo pasar a dólares, yo tengo entendido que la plataforma opera con dólares, pero no sé si para retiro y para depósito. No sé si solamente para depósito. Yo Ok, he utilizado esa plataforma, por ejemplo, bien, 10 puntos, sin problema, pero no me acuerdo ahora si te permitía la opción de retiro de dólares, pero lo pueden consultar, seguramente la info esté en ahí la está, página. en la plataforma. Y Eh, por ejemplo, yo tengo que viajar vamos a suponer a Europa, ¿no? O una persona tiene que viajar a Europa cuando se pueda. Dice, bueno, vos tenés un cupo de $10.000 por persona. Si vos te haces de Bitcoin, ¿cuánto es el límite para que vos traslades? no hay límite, No hay límites. no hay límite. O Vos sea, si una traes persona tu quiere dinero llevar, en tu billetera, tu wallet, tu dinero, no hay límites. y no hay Eh, fronteras entonces, porque no la hay frontera frontera, debería ser el mundo. no, tal cual, Qué tal cual. interesante, ¿no? Y otra pregunta, ¿todos pueden acceder? ¿Qué requisitos te piden para comprar Bitcoin? No, ninguno. O sea, obviamente el mínimo de operación creo que es 1.000 pesos, una cosa así para que la transacción tenga un sentido. Eh, no hay ningún requisito. Obviamente la página sí, las exchanges sí te piden información personal, por ejemplo, una selfie, foto del DNI, y esto es por la regulación más que nada. Obviamente que Sí, si compras grandes montos debe haber algún tipo de justificación de ingresos o algo mismo porque ya te digo, cruzan datos con lo que es WIF, AFIP. Naturalmente cualquier empresa argentina lo hace, entonces como estás comprando algo que es un bien, si es monto muy grande, yo recomiendo que sea siempre con ingresos que puedan justificar, que puedan demostrar para después no tener problemas, obvio. sí, sí, sí. Pero, y cuando vos haces la Pero transacción de para operar persona a persona, pero eso es para comprar en Argentina, pero para interactuar con el mercado de las criptomonedas no hay mínimo de edad, ni máximo, ni nada. O sea, cualquier o sea, persona puede cualquier acceder desde un persona, celular, desde una computadora, tal o cual. sea, es 100% libre, digamos. Sin intermediarios, sí, sí, esa para mí la principal característica, así de ventaja que tiene. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Eh, ahí pregunta, un viaje de ida, Bitcoins, dice Nachi Vigón. Por eso, cuando, con el qué va a pasar post pandemia, ¿no? Y yo digo, bueno, depende.
cómo vuelvan a absorber los pesos que inyectaron en el mercado. Nadie dice que se tenían que quedar de brazos cruzados y no emitir y bla, 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 ¿no? Y todo lo que sea. Pero atenti con lo que hagamos post pandemia, cuando tengamos que empezar a retirar los pesos de la economía, ¿no? Porque si inundamos la economía con pesos y los dólares se mantienen constantes y el nivel de producción se mantiene constante, es decir, tenemos más pesos por la misma cantidad o menos de bienes y servicios en la economía. Y tenemos más pesos por la misma cantidad o menos de dólares en la economía. Entonces, bueno, es un proceso inflacionario eh, evidente, ¿no? Sí, totalmente, sí. Ese es uno de los peligros ahora que se está viendo, ¿no? Porque la inflación no es, a ver, la inflación no es solo el aumento de los precios, es como decir la temperatura de algo, ¿no? La inflación tiene muchos problemas porque desincentiva la producción. El precio es una señal para los agentes económicos. Los que van a consumir miran el precio para ver hasta cuándo consumir, los que van a producir también miran los precios. Y si no hay un precio, ¿cómo van a guiarse esas decisiones económicas? Entonces los problemas van mucho más allá porque la gente cree, porque vos sabés que estamos tan acostumbrados a la inflación que la gente cree que la inflación es cuando suben los precios y los demás precios se van actualizando y todo se actualiza y está todo bien. No, está todo muy mal con la inflación. Es Sí. algo muy, muy, muy corrosivo, muy nocivo para la economía. Es que yo defino la inflación como el ácido de la economía. Tal cual eso. Me imaginaba como algo que corrompe algo y que lo destruye por dentro, una cosa así me imaginaba. Porque Corrompe la y gente piensa, distorsiona, ¿no? Porque sí, te distorsiona todos los precios de la economía, empezás a perder los valores relativos, ya no sabes cuánto cuestan las cosas realmente. ¿Y de dónde vas a ver? Y bueno, vas al dólar. Bueno, ¿y cuántos dólares sería? Y te fijas en otros países, pero perdés noción. Empiezan a haber un montón de asimetrías y cosas ilógicas, ¿no? ¿Qué sé yo? sí. En su momento yo había hecho un video de algo muy divertido, que te salía lo mismo una tarta de jamón y queso en microcentro que un pasaje ida y vuelta en una low cost a Bariloche desde Buenos Aires. Claro, porque la actualización de los precios nunca va a ser pareja y nunca va a ser igual para todos los precios, para todos los sectores, para todos los agentes. Entonces es como una carrera de los precios y una distorsión y el problema es cuando ese ritmo se acelera y se hace persistente en el tiempo, porque ahí es muy peligroso. Yo tenía un profesor en la FAU que siempre decía, la inflación es como agarrar un tigre por la cola. El tigre va caminando despacito y capaz que ni cuenta se dio que lo agarraste. Cuando va caminando un poco más rápido, vos tenés que ir un poco más rápido. Cuando empieza a correr, te va a arrastrar y te vas a perder. Chau. Sí, Ahí está el peligro. y vos sabés que, bueno, y lo más grave, ¿no? Para mí de la inflación es que, bueno, todos los días sos un poquito más pobre. Sí, sí, ¿cómo están? Yo miro cómo están los salarios en pesos en Argentina, o sea, medidos en dólares, cómo cayeron las jubilaciones, todo, porque por más que haya habido ínfimos aumentos, si vos lo mirás en dólares, prácticamente, por ejemplo, una jubilación tomando agosto del año No, 2019 y agosto de este año, no, no, no. Y digo, la gente no hace esas cuentas, no se da cuenta que antes podía comprar, no sé, $300 y ahora 100. Es una cosa que es muy triste, la verdad, que cómo están las distorsiones de precios y es algo que tenemos que prestar atención sin falta. No, no sé qué pensás vos, Jorge. yo pienso que los desequilibrios están creciendo, entonces las medidas económicas van a tener que ser cada vez más de fondo porque arreglar los desequilibrios, como decías, ¿no? Pensar en cómo se va a retirar toda esta misión y si encima de eso no hay un plan económico claro, ahí empeora toda la cosa un poco. Sí, sí. Y bueno, ya como para ir resumiendo, no te quiero robar más tiempo, la verdad que aprendí una banda, creo que a todos nos sirvió esta charla. Preguntarte si, a ver, ahí, vamos a leer algunas preguntas que salteé. Dice, Claudio dice, sí, pero estos tipos planchan tomando deuda y cuando se van te dejan arruinado. Bueno, sí, es básicamente para cubrir deuda y aumentar el gasto público. Oscar pregunta, si compro Bitcoin y DAI en Buenbit, esta pregunta ya lo habíamos... Ah, repitió. ¿Se puede pasar a dólares y retirar por el banco? Yo le dice mal. Es que ahora estamos así, están actualizando todas las semanas. Bueno, es parte del proceso inflacionario. Eh, bueno, para resumir las cuentas, te voy a pedir, ¿qué es el Bitcoin? Por si alguno entró y salió, ¿cómo podemos acceder y qué plataforma recomendás vos y por qué el Bitcoin?
Bueno, Bitcoin es una nueva tecnología de dinero. Bitcoin es un protocolo que establece reglas de emisión de estas monedas digitales, porque no existe de forma física, no es que alguien tiene un Bitcoin, sino que Bitcoin es un registro público de transacciones, en el cual las personas pueden realizar transacciones sin un intermediario, sin un tercero de confianza, sin una institución financiera detrás. Dinero entre partes, ¿no? ¿Cómo se accede? Se puede, para comprar desde Argentina, se puede utilizar exchange locales o exchange que sean internacionales, a los cuales también se puede operar desde Argentina. Lo más importante es comprender que las criptomonedas, una vez que las adquirimos, tenemos que saber manejar las wallets. Es muy importante entender cómo funciona una billetera, ¿no? Una billetera funciona con claves, una clave privada que tenemos que guardar de forma segura porque después no hay un helpdesk al cual llamar si perdemos esa contraseña. Y una clave pública de la cual se deriva la dirección, que la dirección vendría a ser como un CBU que les damos a las demás personas para que nos depositen. Y la tercera pregunta no me acuerdo. Ah, No, ¿por qué Bitcoin? Bueno, ¿y por qué? Es muy importante que comprendamos la propuesta de valor detrás de las criptomonedas, que tiene que ver con la descentralización y con esta idea de un dinero que no depende de una institución central, un dinero que está regido por ciertas reglas matemáticas, sino por una voluntad política de emisión. Entonces, cuando valoramos eso y descubrimos que eso tiene valor para nosotros, ahí ya nos da un beneficio al usarlo, ¿no? Una mayor libertad sobre nuestro dinero y no se puede confiscar y no pueden ponernos impuestos forzosos a las criptomonedas, a cualquiera de las criptomonedas porque son transacciones entre partes. Y además de que está protegido con criptografía, por lo tanto podemos confiar en que las transacciones son seguras. clarísimo. Ahí Nico, que la verdad que también sabe mucho de lo que es todo el tema de tipo de cambio y demás, nos pregunta, ¿no hay peligro de burbuja de una cripto? ¿Y cuál es el respaldo real que tiene? Bueno, el respaldo, esta idea del respaldo está detrás la confianza de aquellas partes que la utilizan, ¿no? La confianza en el mercado, la interacción de la oferta y la demanda todo el tiempo. Y como vos decías, no hay peligro de una burbuja. Bueno, esto también se habló mucho, sobre todo en 2017, cuando Bitcoin subió de una forma súper Sí, loca, pasó de los 1.000 a los $20.000 en meses, y fue realmente una locura, generó la saturación de la red, porque la red Bitcoin no está preparada para millones de transacciones, no, todavía no, hay propuestas para resolver el problema de la escalabilidad, pero todavía no hay una solución única ni 100% eficiente. Toda tecnología nueva es experimental, por eso les decía esta cuestión de considerar los riesgos. Pero más allá de que una determinada criptomoneda pueda haber sufrido, pasado por un momento de euforia y de burbuja, vamos a llamarlo así, aunque esa palabra mucho no me gusta, pero igualmente, una vez que podemos conocer una forma de dinero descentralizado, de cómo generar escasez digital descentralizada, ya no se vuelve para atrás. Por más de que supongamos que, no sé, o estoy hablando cualquier cosa, vamos a suponer que Bitcoin falla y que se encuentra un bug en el código, ya sí. se sabe, ya hay herramientas matemáticas, herramientas criptográficas para generar escasez digital. Entonces se puede seguir construyendo criptomonedas y construyendo confianza en sistemas monetarios basados en pruebas criptográficas y no basados en terceros de confianza. Entonces, más allá de que, ya te decía, quizás algunas criptomonedas pasarán por tendrán que resolver sus propios contratiempos, pasarán por sus modas, pero quedémonos con la tecnología, quedémonos con el cambio y con la propuesta de descentralización, que eso sí va a perdurar porque eso está creciendo, evidentemente. Sí, sí, clarísimo. Bueno, Jorge, la verdad que una hermosa charla, la verdad que la pasé bárbaro. ¿Vos cómo la pasaste? ¿Cómo? Súper bien, gracias por la invitación. Me gusta, bueno, mucho la dinámica de tus charlas y he visto otros vivos y la verdad que, nada, súper relajada cómo se tratan los temas. También la participación de la gente que se recopó con preguntas. La verdad que sí. Yo creo que la economía está hecha para ser explicada fácil. Digo, Sí. no hay Es el nada. desafío que tenemos los economistas de estudiar todo, porque la economía la usamos todo el tiempo, está Es presente en todo. nuestra vida todo el tiempo. Yo la veo en todos lados, desde cuando uno optimiza el camino para ir al supermercado, de por qué cuadras voy, que no me quiero cruzar con esta vecina, hasta dónde está el producto más barato. Entonces digo, Sí. es fabuloso porque está en todos lados. Y intentar hacerla fácil, intentar que la gente se cope, que entienda. Y, por ejemplo, los sábados a las 12 de la noche hago una charla donde hay veces que
la gente se suma y sale a hablar y me cuenta cuál es su expectativa del mercado, cuál es su expectativa de la economía, ¿no? Y charlamos de economía, de política y qué sé yo, cada uno 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Y vamos rotando y está buenísimo, te enterás de un montón de cosas que a mí me encantan. Sí, esa Así que, historia. sí, sí. Y bueno, todos los que tengan preguntas de Bitcoin te pueden seguir a vos, ¿cierto? Y te hacen Sí, ahí bueno, preguntas y más. sí, no hay problema. Inclusive tengo tutoriales de distintos temas y también pueden hacerme consultas de privado, no hay problema. La idea es que sea un Clarísimo. espacio educativo donde aprendemos juntos, siempre digo, porque yo tampoco tengo todas las respuestas de todo. Voy aprendiendo en ese camino, ¿no? En esa construcción. Clarísimo, porque además el docente, hablo desde que intenta compartir un conocimiento con el resto de la comunidad, es algo súper nutritivo para las dos partes, ¿no? Porque te obliga a estar siempre actualizado, porque te obliga a llevar a ser una mejor versión de vos mismo y eso está genial. A mí me encanta eso. Así Totalmente, sí. que, bueno, este video va a quedar colgado en Instagram y después lo vamos a subir al canal de YouTube que está en mi perfil por si alguno lo quiere ver completo y demás. Buenísimo. Así Ahí lo que pueden. lo pueden ver y te pueden seguir ahí en blog-latina, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Jor, mil gracias. No sé si querés decir algo más. No, Bueno, eso, saludar agradecerle a a la todos los que se gente y sumaron. bueno, agradecerte por invitarme y por este tiempo ameno compartido. Por favor, un placer, un placer. Bueno, Claudio, gracias, gracias Nico. Bueno, gracias a todos los que se fueron sumando. Gracias, Jorge, de nuevo. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Y nos vemos pronto si Dios quiere. Dale, eso. Chao. Chao, chao.